Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ingeniera. Bueno, el día martes han pasado todo lo que es dependencia e independencia lineal, ¿no? ¿Me confirma? ¿Me confirman el avance del día martes, por favor? Porque eso fue lo que me informó el auxiliar. Sí, apenas. ¿Sí, no? Ok, bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto la parte de espacios vectoriales, subespacios vectoriales. Hemos empezado a estudiar lo que es combinación lineal, dependencia, independencia lineal, y ahora vamos a entrar a lo que es el tema de bases, para que el día martes entremos a la parte de dimensiones, y con eso estaríamos acabando ya prácticamente la unidad, y nos faltaría ya las transformaciones lineales para terminar lo que es el avance, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que son las bases. Entonces dice, si B es un espacio vectorial y S es un subespacio vectorial que está contenido en B, tal que S es el conjunto finito de los vectores B1, B2, B3 hasta B sub K, entonces nosotros vamos a llamar una base del espacio vectorial B si cumple las siguientes condiciones: que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente y que ese conjunto de vectores genere a todos los vectores del espacio vectorial. Entonces, vamos a llamarlo base si cumple esas dos condiciones. Nosotros podemos interpretar una base como un conjunto de vectores que pertenece a S, que están dentro de un espacio vectorial B y que por combinación lineal determinan a todos los demás vectores de B. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos un espacio vectorial. Dentro de ese espacio vectorial nosotros podemos tener n subespacios vectoriales. Entonces, uno de esos subespacios vectoriales que contiene un conjunto de vectores, si ese conjunto de vectores genera todos los vectores de B, es una base de ese espacio vectorial. Y para que genere a todos los vectores, pues debe ser un conjunto generador, y ese conjunto de vectores debe ser linealmente independiente, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de las bases? Dice, una base S es un sistema generador minimal de S, es decir, lo más pequeño posible. Una base de S permite expresar todos los vectores de S como combinación lineal de ellas, de manera única para cada valor. Además, es un conjunto independiente maximal dentro de S, lo más grande posible. ¿Y qué es una dimensión? La dimensión de un espacio vectorial coincide además con los dos cardinales siguientes: el máximo número de vectores linealmente independiente de dicho espacio y el mínimo número de vectores que forman un conjunto generador para todo el espacio. Entonces, a eso lo vamos a llamar dimensión. Bueno, vamos a ver una de las primeras propiedades, que es encontrar el conjunto generador de un espacio vectorial o del espacio generado por un conjunto de vectores en B. Entonces vamos a decir, si B es un espacio vectorial y tenemos un conjunto de vectores que pertenece a B,
al conjunto de las combinaciones lineales de este conjunto de vectores, nosotros vamos a llamar espacio generado por B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub n. Y se lo denota de la siguiente manera. L, entre corchete, el conjunto de vectores que genera al espacio lineal, ¿sí? De tal manera que, dice, cada vector que pertenece al espacio vectorial va a ser combinación lineal de todos los vectores. Entonces, cuando nosotros decimos combinación lineal, ya ven acá, B, es combinación lineal de B sub 1, B sub 2, hasta B sub n, que multiplicado por sendos escalares y sumado, me generan todos los espacios de B. A eso nosotros vamos a llamar conjunto generador o espacio lineal generado, ¿sí? Entonces, aquí hay dos conceptos que tienden a confundirse. Por un lado, tenemos un conjunto generador. Este conjunto de generador tiene n elementos. Este conjunto generador es finito. Y por otro lado tenemos al espacio generado por este conjunto generador. ¿Sí? Entonces, a partir de este conjunto de vectores que se llama finito, y a través de las combinaciones lineales de estos vectores, nosotros podemos generar un espacio. Y este espacio generado tiene infinitos elementos. Entonces, nuestro conjunto generador tiene finitos elementos y nuestro espacio generado por la combinación lineal de estos vectores tiene infinitos elementos, ¿sí? Entonces, acá vemos nosotros esos infinitos elementos son generados a través de las combinaciones lineales. Es decir, pueden tomar infinitos valores. El espacio generado por el vector nulo, ¿sí?, tiene un solo elemento. Y con un solo vector, gracias a los escalares, nosotros podemos generar infinitos vectores. Ejemplo, acá nosotros tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Este conjunto de vectores lo vamos a llamar S. Este conjunto de vectores es un conjunto finito. Podemos nosotros contar los elementos que tiene. Y en este caso, S va a ser un subconjunto de B, ¿ya? B, mi espacio vectorial, el grandote, tiene todos los vectores que poseen 3 componentes. Dentro de este espacio vectorial existen n subespacios. Uno de los subespacios está formado por estos 3 vectores. Entonces, nos vamos a preguntar si estos 3 vectores forman una base de B. Es decir, a partir de las combinaciones lineales de estos 3 vectores, si nosotros podemos generar todos los vectores que pertenecen a B. Esa es la pregunta. Si nosotros a partir de las combinaciones lineales de estos vectores podemos generar todos los vectores de B, vamos a decir que S es una base y que S tiene una dimensión. Entonces, para que S sea una base, debe cumplir 2 propiedades. La primera propiedad, que este conjunto de vectores sea linealmente independiente y que este conjunto de vectores generen a todos los vectores de B. Entonces vamos a verificar estas 2 propiedades, ¿sí? La primera propiedad decimos S es linealmente independiente. Recuerden la definición de dependencia o independencia lineal. Cuando nosotros estamos trabajando con dependencia o independencia lineal, nosotros lo que hacemos es igualar al vector nulo, ¿sí? Decimos si un conjunto de vectores multiplicados por sendos escalares me pueden reproducir mi vector nulo.
Cuando nosotros hablamos de combinación lineal, lo que hacemos no es igualar al vector nulo, sino a un vector, ¿no? En este caso, cuando estamos estudiando dependencia o independencia lineal, siempre lo vamos a igualar al vector nulo. Entonces, mi conjunto de vectores, acá tengo mis 3 vectores que pertenecen a ese, lo multiplico por sendos escalares y lo igualo a mi vector nulo, porque voy a estudiar la dependencia lineal, ¿sí? Entonces, empezamos nosotros a trabajar. Acá tenemos la operación de un escalar por un vector, que es multiplicar cada una de las componentes por ese escalar, igualado a nuestro vector nulo, y formamos nuestro sistema de ecuación, ¿no? Entonces, formamos nuestra primera ecuación, alfa más beta igual a 0. Nuestra segunda ecuación sería beta más 2 gamma igual a 0. Y nuestra tercera ecuación sería menos, ¿qué se llama esta simbología de acá? Esta no es gamma, ¿no? A ver, ayúdenme a recordar. ¿Se acuerdan qué se llama esta letrita? ¿No se acuerdan? Bueno, la vamos a llamar gamma, ¿ya? Menos 3 gamma igual a 0. Ok, entonces tenemos nuestro sistema de ecuación y vamos a resolver por el método de Gauss o por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan, ¿ya? Yo voy a ir a resolver por Gauss, entonces voy a formar mi matriz ampliada. Copiamos los coeficientes del sistema, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, menos 3. Si queremos, la podemos ampliar con los términos independientes, ¿sí? ¿Por qué digo si queremos? Porque todos los términos independientes van a ser 0, porque nosotros estamos trabajando con dependencia lineal. Entonces, independientemente de todas las operaciones finitas que nosotros hagamos, estos términos independientes no van a cambiar, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, ya tenemos una matriz escalonada, ¿no? Y nosotros podemos resolver nuestro sistema de ecuación. Para repasar un poquito ya para el examen, nosotros podemos analizar nuestro sistema de ecuación homogéneo asociado a través del teorema de Rouchet, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema de Rouchet? Que nosotros teníamos que sacar el rango de la matriz y el rango de la matriz ampliada y compararlo con el número de variables. Entonces vemos acá que el rango de A es igual a 3, el rango es el número de filas o columnas que son linealmente independientes, ¿sí? Es decir, que no se puede establecer una combinación lineal entre ellas. Entonces, el rango de la matriz A es igual a 3, el rango de la matriz ampliada es igual a 3, el número de variables es igual a 3, el número de variables son nuestros sendos escalares, por lo tanto, si el rango de A es igual al rango de la ampliada, y eso es igual al número de variables, nosotros decimos que tenemos un sistema compatible determinado, una única solución, ¿sí? Y vamos a ver cuál es esa única solución y resolvemos nuestro sistema homogéneo equivalente. Entonces acá tenemos nuestro sistema equivalente. De la tercera ecuación, puedo sacar la tercera variable, o mi tercer sendo escalar, digo menos 3 gamma igual a 0, gamma igual a 0. Hago sustitución hacia atrás o reducción hacia atrás. En la segunda ecuación tengo beta más gamma igual a 0. Reemplazo el valor de gamma. Tengo beta más 0 igual a 0. Beta igual a 0. Beta igual a 0. Vamos por reducción hacia atrás, reemplazando, y tenemos alfa más 2 gamma igual a 0. Alfa, que está sumando, pasa a restar, menos 2 gamma. Alfa igual a 2, reemplazo, gamma por 0.
y alfa igual a 0. Entonces, las variables de mis sendos escalares son igual a 0. Pregunta, ¿cómo es el conjunto de vectores? Ya que ustedes han pasado la clase el martes. ¿Cómo es este conjunto de vectores? Si todos los valores son 0. Sistema homogéneo. ¿Dependiente o independiente? No estamos estudiando dependencia o independencia lineal. Con su auxiliar ustedes han pasado el martes esta clase. Entonces, ¿cómo es este conjunto de estos tres vectores? ¿Dependiente o independiente? ¿Mm? ¿Ya se olvidaron? Independiente. Dice, la única manera que el vector nulo sea combinación lineal de estos tres vectores es que los escalares sean 0. Entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, cuando el único valor que nosotros tenemos es la solución trivial, es decir, la única forma que a través de combinaciones lineales yo pueda generar mi vector nulo, es que mis sendos escalares sean igual a 0, ese conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, ha cumplido la primera propiedad, esos tres vectores son independientes, linealmente independientes. ¿Ya? Vamos a verificar la segunda condición. Bueno, otro método alternativo que nosotros podemos tener para verificar la dependencia o independencia lineal es a través de los determinantes, ¿sí? El método alternativo usando determinantes. Un método alternativo usa el hecho que n vectores en R sub n son linealmente independientes si y solo si el determinante de la matriz formada por estos vectores como columnas es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, si el determinante es distinto de 0, nosotros vamos a decir que son linealmente independientes. Caso contrario, si la determinante es igual a 0, el conjunto de vectores va a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces vamos a verificar a través de los determinantes. ¿Sí? Colocamos nuestros tres vectores y calculamos por cualquiera de los métodos aprendidos la determinante. En este caso, yo estoy calculando por la determinante de la primera columna. ¿Ven? Y voy a utilizar el método. ¿Qué método es este? ¿Qué método se llama? Cofactores. El método de los cofactores. ¿Sí? Entonces voy a calcular su determinante. ¿Listo? Entonces vamos a decir 1 que multiplica al cofactor que corresponde a la fila 1, columna 1. Entonces vamos a sacar el cofactor que pertenece a la fila 1, columna 1, que es la submatriz resultante de anular la primera fila y la primera columna. Entonces mi matriz resultante, porque primero voy a encontrar el menor, es 1, 2, 0, menos 3. Ese es mi menor, ¿no ve? Recordemos cómo calculamos la determinante de una matriz de orden 2, que es el menor en este caso. Multiplicamos todos los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. 1 por menos 3, menos 2 por 0. Entonces sería menos 3 menos 0 y esto es igual a menos 3. Tenemos el menor. Ahora vamos a encontrar el cofactor. Para el cofactor lo que hacemos nosotros es multiplicar el menor por menos 1 elevado a la potencia de sumar las filas más las columnas. ¿Sí? Entonces tenemos menos 1 elevado a 1 más 1, 2, 2 positivo, que multiplica menos 3, y esto va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, mi cofactor es menos 3, que multiplicado por 1 es igual a menos 3.
Entonces nosotros podemos verificar de una forma alternativa que la determinante de esta matriz es menos 3, es distinto de 0, por lo tanto el conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿ya? Entonces podemos resolverlo a través de Gauss, podemos resolverlo a través de las determinantes. Ok, entonces hemos verificado la primera condición. El conjunto de vectores es linealmente independiente. Vamos a ver la segunda condición para que sea una base. La segunda condición es que ese conjunto de vectores genere a todos los vectores del espacio vectorial. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros esta condición? Y vamos a decir, son sistemas generador de R sub 3, porque cualquier vector ABC que pertenece a este espacio vectorial se puede poner como combinación lineal de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos un conjunto generador? Nosotros buscamos estos sendos escalares que multiplicado por estos vectores me generen a todos los vectores que pertenecen a este espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando nos digan, cuando tengamos que verificar el conjunto generador, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es ponernos un vector genérico, ¿no? Entonces, el primer paso que ustedes van a hacer es colocarse un vector genérico de R sub 3, ¿sí? Entonces, el vector genérico de R sub 3, en este caso, va a ser pues A, B y C, ¿no? Este va a ser mi vector genérico. Es decir, un vector que contiene 3 componentes, donde A, B y C son números reales, ¿ya? Donde A, B y C pertenecen a los números reales. Es decir, pueden tomar todos los valores de la recta real. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es a través de combinaciones lineales, que estos 3 vectores, vamos a verificar si van a generar a todos los vectores de B. Entonces, lo igualamos a este vector genérico, ¿sí? Y procedemos operativamente, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, acá tenemos la operación de un escalar por un vector, que es multiplicar cada una de las componentes de ese vector por ese escalar, y formamos nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando nosotros estemos buscando el conjunto generador, siempre ustedes se confunden. Para ustedes sus incógnitas son los sendos escalares. Siempre buscamos estos sendos escalares, alfa, beta y gamma. Porque A, B y C son variables que pueden tomar todos los números reales. Es decir, si A es igual a 1, B es igual a 0, C es igual a 1, vamos a tener un vector 1, 0 y 1. Y así consecutivamente, ¿ya? Entonces, sus incógnitas de ustedes van a ser estos sendos escalares. Formamos nuestro sistema de ecuación. Alfa, beta igual a A. Beta más 2 gamma igual a B. Y menos 3 gamma igual a C, ¿sí? Y vamos a resolver por el método de Gauss. Entonces formamos nuestra matriz ampliada, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, menos 3, y la ampliamos con los términos independientes, ¿sí? En este caso, nosotros no tenemos que hacer mayores operaciones elementales, dado que nuestra matriz ya está escalonada, ¿no? Siempre mirando que nuestra primera columna corresponde a alfa, nuestra segunda columna corresponde a beta, y nuestra tercera columna corresponde a gamma. Y nuestras incógnitas pues son alfa, beta y gamma. Entonces, de la tercera ecuación, nosotros podemos despejar gamma, menos 3 gamma igual a C, gamma igual a menos C tercio, este que está multiplicando pasa a dividir, y ya tenemos el primer valor. Vamos buscando el valor de beta, reemplazando en la segunda ecuación, beta más 2 gamma igual a B,
beta igual a B menos 2 gamma, reemplazamos el valor de gamma por menos C tercio, beta igual a B menos C sobre 3, sacamos nuestro mínimo y tenemos el resultado de beta, ¿no? Entonces beta va a ser igual a 3B más C entre 3. Ahora vamos a buscar el valor de alfa. El valor de alfa lo sacamos de la primera ecuación. Alfa más beta igual a A. ¿Sí? Alfa igual a menos beta. Y alfa, aquí está mal, ¿no? Ayúdenme, por favor. Porque estamos buscando el valor de alfa, entonces tiene que depender de A. Dice alfa más beta igual a A. Alfa va a ser igual a menos beta más A. Y alfa va a ser igual a, reemplazando el valor de beta es 3B más C. Háganlo en su cuaderno, por favor, mientras yo también voy haciéndolo acá. Alfa va a ser igual a menos más A. Esto va a ser igual a menos 3 beta, menos 3B, menos C sobre 3 más 3A. ¿Sí? Ese es el resultado, ¿no? Entonces ya tenemos el resultado de alfa. Miren, vean, tanto alfa como beta como gamma van a depender de las variables que tiene mi vector componente. Y ya tenemos esos valores, ¿no? Entonces, con esos valores nosotros tenemos que reemplazar acá. Es decir, la única forma que nosotros tengamos para generar todos los valores sacamos el valor de beta. Y sacamos el valor de gamma, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para un A, B y C. De tal manera que, por ejemplo, si A
va a ser igual a 1, por decirle. Si A va a ser igual a 1, qué sé yo, B va a ser igual a 0, y C va a ser igual a menos 1, cualquiera de los valores que puedan tomar A, B y C, ¿cuál sería mi vector que me va a generar? ¿Sí? Eso es lo que se llama conjunto generador. A, B y C pueden tomar todos los valores de la recta real, que a partir de combinaciones lineales me pueden generar todos los vectores de B. Preguntas, por favor, yo necesito que ustedes, son algunos conceptos, digamos, que no son tan fáciles de asimilar, pero a medida que ustedes me vayan haciendo preguntas, yo les puedo contestar. Si no hay preguntas, yo supongo que se entendió el ¿Podría tema, volver ¿no? a explicar aparte de cómo salió 3B más C entre 3? Solamente es de resolver su sistema de ecuación. Aquí usted tiene su sistema de ecuación. De la última ecuación, usted saca el valor de gamma, reemplazando este valor de gamma en la segunda ecuación, saca el valor de beta, y reemplazando en la primera ecuación, saca el valor de alfa, ¿no? Lo que usted está resolviendo es el sistema equivalente, ¿sí? Entonces, cuando es un sistema compatible determinado, significa que tiene una única solución, significa que existe un único valor para gamma, para beta y para alfa, y por lo tanto es un conjunto generador, ¿sí? Entonces, a partir de combinaciones lineales de estos tres vectores, esto es combinación lineal, ¿no? Combinación lineal porque lo estamos igualando a un vector genérico. A, B y C son vectores genéricos que tienen tres componentes. A, B y C pueden reproducir todos los valores que pertenecen a R sub 3. Entonces me dice, a partir de combinaciones lineales, ¿qué es una combinación lineal? Esta es la definición de una combinación lineal, ¿sí? Cerrado bajo el producto de un escalar por un vector y cerrado bajo la suma, me reproducen todos los vectores de R sub 3. Entonces, estos tres vectores forman una base. Forman una base, es decir, cumplen los dos requisitos, ser linealmente independientes y generar a todos los vectores de R sub 3. Cuando nosotros estudiamos la dependencia o independencia lineal, pues, ¿a qué lo igualamos? Lo igualamos al vector nulo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es dependencia e independencia. Es decir, analizamos qué valores debe tomar alfa, beta y gamma para que por combinaciones lineales podamos generar al vector nulo. Cuando estudiamos dependencia e independencia lineal. Cuando estudiamos combinación lineal, nosotros lo igualamos a un vector cualquiera, ¿sí? Bueno. ¿Otra pregunta? En este caso, la dimensión va a ser 3, ¿sí? La dimensión va a ser 3, pero la parte de dimensión lo vamos a estudiar más ampliamente para el día martes. ¿A qué se llama la dimensión? La dimensión llama al conjunto de vectores que son linealmente independientes. En este caso, los tres vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, la dimensión de la base va a ser igual a 3. Ingeniero, una pregunta más. ¿Cómo asumió que A era igual a 1 y B igual a 0 y C igual a menos 1? Esa parte no la entendí muy Lo bien. mismo, digo. ¿Esto? Sí, esa parte. Ustedes tienen que dar valores para A, B y C, que son los números reales. Entonces,
¿Qué pasa cuando A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1, a menos 1? ¿Cuál va a ser el vector que genera? Esa es la pregunta. Entonces, el vector que genera, pues ustedes tienen que reemplazar, multiplicar y van a saber cuál va a ser el vector resultante, ¿no? ¿Qué pasa cuando A, qué sé yo, toma cualquier valor? A es igual a 10, B es igual a 100 y C es igual a menos 1. ¿Cuál es el vector que genera? ¿Sí? En este caso, A, B y C pueden tomar todos los valores de la recta real. Entonces, ¿qué pasa cuando toma estos valores? ¿Cuál va a ser el valor que va a generar? ¿Cuál va a ser el vector que va a generar? ¿Qué pasa cuando tomas otros valores? ¿Qué valor va a generar? Por eso dice, va a ser un conjunto generador, es un conjunto generador, si a partir de combinaciones lineales me pueden generar todos los vectores que pertenecen a R sub 3. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estaba cerrando es diciéndole qué pasa cuando A toma estos valores, va a generar un vector, pues, ¿no? ¿Cuál será el vector? No lo sé yo cuál será el vector, porque ustedes tienen que reemplazar, multiplicar y generar su vector, ¿no? Entonces, A, B y C toman todos los valores de la recta real. Por eso es que a través de combinaciones lineales generan todos los vectores del espacio vectorial. Por eso se dice que ese espacio lineal generado es infinito, porque infinitos son los números reales. Pero el conjunto generador es finito. Acá yo estoy viendo 3 vectores. A partir de estos 3 vectores, de este conjunto de vectores finitos y de combinaciones lineales, yo puedo generar todos los vectores del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vector generará? ¿Cuáles serán las componentes de este vector? Tendríamos que hacer, pues, reemplazar, hacer un sistema de ecuación y mirar cuál va a ser mi vector, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomo otros valores? Era manera de explicación. Aquí yo le puedo poner, qué sé yo, 50, no sé. No sé si se entiende mejor. Disculpe, Son valores. ¿se puede dar un caso en que todas las componentes que te sean iguales? Claro que sí. ¿Será que este vector pertenece a R sub 3? ¿Será que este vector pertenece a R sub 3? Sí. ¿Será que este vector pertenece a R sub 3? También, ¿no ve? ¿Será que este vector pertenece a R sub 3? También, pues. A lo que me refiero a que los vectores sean iguales, todos iguales. ¿Se puede dar un caso así? No entiendo la pregunta. O sea, usted me dice si A puede tomar 1, B puede tomar 1, C puede tomar 1. No, No sé, a ver, hágame la pregunta de nuevo, por favor. O sea, a lo que yo me refiero, que todos los vectores de R sub 3, ese conjunto de vectores es infinito. Infinito es el conjunto de vectores. Entonces, ¿se puede dar el caso de que las componentes sean iguales? Sí, se puede dar el caso. Se puede dar el caso que existe un conjunto de vectores cuya primera componente sea 0. También, ¿no ve? Se puede dar este caso, digamos 0, 2,5. Y seguramente este conjunto de vectores cuya primera componente es 0 va a formar un subconjunto, ¿no? El conjunto, el espacio vectorial, el infinito, me está diciendo que contiene vectores de 3 componentes. Dentro de ese espacio infinito existe subespacio. Y esos subespacios pueden tener una característica, ¿no? Que podría ser, por decir, que la primera componente sea 0, qué sé yo. No nos olvidemos nosotros que para que sea un subespacio vectorial, también debe cumplir 3 propiedades, ¿no? Que sea cerrado bajo la suma, bajo el producto de un escalar por un vector, y que el vector nulo pertenezca a ese subespacio.
¿sí? Entonces, mi espacio vectorial son todos los vectores que tienen 3 componentes. ¿Sí? Eso es. Ok, entonces sí genera una base. Una base es un conjunto de vectores que tienen que cumplen 2 propiedades, que sean linealmente independientes y que sea un conjunto generador. Ok. Y como nos gusta complicarnos, nosotros vamos a empezar a meter alfanumérico, ¿sí? Entonces pueden aparecer algunos ejemplos como el siguiente, dice, determine el valor de K, y acá es un alfanumérico, para que los siguientes conjuntos de vectores formen una base de R sub 3, ¿sí? Entonces, mi espacio vectorial, B, va a ser igual a R sub 3. Eso es B. Dentro de B existe un subespacio que nosotros lo vamos a llamar S. Es un subespacio porque ya ha cumplido las 3 propiedades, cerrado bajo la suma, bajo el producto de un escalar por un vector y el vector nulo pertenezca, ¿ya? Entonces C, S es un subespacio de B. De tal manera que S va a contener un conjunto finito de vectores, y ese conjunto finito de vectores van a ser estos 3 vectores. ¿Sí? Ahora me está preguntando, ¿qué valores debe tomar K para que este conjunto de vectores formen una base? Entonces, para que este conjunto de vectores forme una base, este conjunto de vectores S debe ser linealmente independiente y S debe ser un conjunto generador. ¿Sí? Esas son las 2 condiciones que debe cumplir. Entonces vamos a verificar la primera condición. No sé si hasta aquí se entiende la teoría. Si hasta ahí se entiende la teoría, díganme, por favor, porque ahorita ya vamos a ir a la parte más sencilla, ¿no? Que es verificar. Entonces vamos a decir, un conjunto de vectores forma una base, puede formar una base de un espacio vectorial si ese conjunto de vectores es linealmente independiente y además es un conjunto generador. Son las 2 condiciones que debe cumplir, tomando en cuenta que dentro de este conjunto de vectores nosotros estamos colocando alfanumérico. Entonces estamos diciendo qué valor debe tomar este alfanumérico para que este conjunto de vectores sea linealmente independiente. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cómo podemos hacer que este conjunto de vectores sea linealmente independiente? Bueno, tenemos 2 formas de verificar. Una de las formas de verificar es a través de Gauss-Jordan, ¿no? Nosotros podíamos hacer Gauss-Jordan y poder sacar el valor de K. ¿Sí? Como también nosotros podemos verificar que sea linealmente independiente a través de la determinante. ¿Qué me dice? Un conjunto de vectores será linealmente independiente cuando su determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar eso, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo voy a verificar por la igualdad, para ver qué valores no puede tomar. Entonces, acá tengo mi matriz y digo que es igual a 0. Encuentro mi determinante por cualquiera de los métodos que ustedes ya han aprendido, ¿no? En este caso, yo lo estoy haciendo por el método de Sarrus, pero el método más sencillo, ¿no? ¿Qué significa? Recuérdense, agarramos todos los elementos de la diagonal principal. Recordemos, por favor, ya estamos preparándonos para el examen final. Recordamos todos estos elementos de la diagonal principal, lo multiplicábamos K por 3 por menos 4, más los elementos que están acostados sobre esa diagonal principal, ¿sí?
Entonces nosotros hacíamos estos elementos que están acá, multiplicado por su elemento que está opuesto. Entonces decíamos menos 3 por K por 4, más la otra paralela, ¿no? La otra paralela va a ser pues 2 menos 6, multiplicada por su opuesto, que es 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos nosotros, ¿no?, los 3 primeros miembros de nuestro SARRU, la diagonal principal, las paralelas, esta por este, por el opuesto, este, por el opuesto. ¿Listo? Menos, ahora vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Vamos a tratar de sacar entonces vamos a hacer lo contrario para que nos recordemos. Entonces, ¿cómo hacíamos lo contrario? Agarrábamos todos los elementos de la diagonal secundaria, lo multiplicamos 2 por 3 por 4, más las paralelas a la secundaria, que sería menos 3 por 2, por el elemento opuesto, que es menos 4, menos 3 por 2 por menos 4, más la otra paralela, que era K por 6, por K, ¿no? K por 6 por K. Y entonces tenemos K por 6 por K. ¿Listo? ¿Algún problema para definir esto? ¿Algo que no se entienda ahí? Todo claro. Todo claro, ¿no? Si no quieren confundirse así, pues hacen SARRU, aumentan sus filas o aumentan sus columnas y le va a salir lo mismo, ¿no? Entonces hacemos todas las operaciones necesarias, multiplicamos, sumamos, restamos, igualamos. Esa ya es una tarea de ustedes, pues, y tenemos la siguiente ecuación, ¿no? 6K al cuadrado más 24K más 24, factorizando 6, tenemos 6K al cuadrado más 4K más 4 igual a 0. Este 6 que está multiplicando pasa a dividir y tenemos K al cuadrado más 4K más 4, ¿sí? Raíz cuadrática, eso me indica que yo tengo dos raíces. Vamos a encontrar esas dos raíces por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan, y mis raíces van a ser K más 2 por K menos 2 igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta primera raíz, K más 2, ¿qué pasa cuando, primero con esta raíz de acá, K menos 2, ¿sí? K menos 2 igual a 0, K igual, este que está restando pasa a sumar. Entonces, ¿qué pasa cuando K es igual a 2? ¿Sí? Reemplazamos en nuestra matriz, ¿qué va a pasar cuando K es igual a 2? ¿Sí? Reemplazamos todos los valores, ¿sí? Hacemos todas las operaciones que necesitamos hacer. Y va a ser un sistema compatible determinado, ¿sí? ¿Y qué pasa si K es igual a menos 2? Va a ser un sistema compatible indeterminado, es decir, va a tener infinitas soluciones. ¿Y qué pasa si K es distinto? Porque aquí mis raíces eran 2 y menos 2. ¿Qué pasa si K es distinto de 2 y menos 2? Por decirle, K es igual a 1. Reemplazamos, hacemos las operaciones elementales, entonces va a ser un sistema compatible determinado, ¿no? Y vamos a nuestro análisis, ¿ya?
no nos olvidemos el punto de nuestro análisis. El punto crucial de nuestro análisis para que este conjunto de vectores sea linealmente independiente, la determinante debe ser distinta de 0. Yo la he igualado a igual a 0, es decir, lo contrario. Cuando mi determinante es igual a 0, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces, habiendo hecho todo mi análisis, yo concluyo de la siguiente manera, ¿no? Si K va a ser igual a menos 2, el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Para que ese conjunto de vectores forme una base, K debe ser distinto de 2. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer. Pregunta. Esa es la parte del análisis más fuerte que nosotros hacemos acá ya cuando metemos alfanumérico. Dice, si K es igual a menos 2, va a ser linealmente dependiente. A ver, miremos, con K igual a menos 2. ¿Qué pasa con K igual a menos 2? ¿Cómo va a ser su sistema de ecuaciones? ¿Cuál va a ser el rango? A ver, esto es como si nosotros estuviéramos analizando dependencia e independencia lineal, ¿no? Vamos a suponer acá, a ver, voy a tratar de meter para que ustedes entiendan más o menos el análisis que yo intento hacer. Ok, vamos a analizar este sistema de acá. ¿Ya? Entonces este sistema de acá me dice 1, 1, 2, 2, 2, menos 4 y 0, 0 y 0. Estamos analizando dependencia o independencia lineal. ¿Con qué? ¿Cuáles van a ser los valores de mis términos independientes? Estoy analizando dependencia o independencia lineal. 0. ¿Cuál es? 0, exactamente. Siempre que yo hago dependencia e independencia lineal, siempre mis términos independientes son 0. ¿Por qué son 0? Porque cuando yo analizo dependencia e independencia lineal, digo, a través de combinaciones lineales, qué valores deben tomar esos escalares para poder generar mi vector nulo. ¿Sí? Entonces yo tengo acá este resultado. Si K es igual a menos 2, ¿por qué no la amplío yo con los términos independientes? Porque cualquier operación que yo vaya a hacer, estos números nunca van a cambiar. ¿Sí? Entonces, si yo analizo mi sistema resultante, ¿cuánto va a ser el rango de mi matriz A? 2. 2, O, ¿cuánto va a ser el rango de mi matriz ampliada? 2. 2, ¿Cuánto es el número de variables? Infinitas soluciones. 3. ¿Qué tipo de sistema es? Indeterminado. 2 es igual a 2, pero es menor a 3, sistema, entonces un sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Cuando me dé infinitas soluciones son dependientes, conjunto de vectores linealmente dependientes.
quiere decir que este vector de acá que se hizo 0, este tercer vector que se hizo 0, depende de estos dos vectores de acá de arriba. ¿Sí? Es decir, este tercer vector, a partir de combinaciones lineales de estos dos vectores, se puede generar. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema compatible indeterminado, nosotros vamos a decir que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Es decir, cuando K tome el valor de -2, ese conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente, ¿ya? Y por lo tanto, no puede ser una base. Porque para que sea una base, ese conjunto de vectores debe ser linealmente independiente. ¿Se entendió o no? No tiene que ser -2. Menos, Cada tipo de -2. no. K es igual a -2, dice el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Pero acá nosotros lo estamos analizando con el 0. ¿Sí? Con el 0. Que es y nosotros deberíamos ser distinto de, porque la condición es que el conjunto de vectores, la determinante sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, cuando tome cualquier valor, menos ese valor de -2, va a ser un conjunto de vectores linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso si toma el valor de 2? ¿Sí? ¿Cómo seguimos nosotros repasando lo que es dependencia e independencia lineal? ¿Qué va a pasar si toma ese valor? Entonces vamos a traer mi conjunto de vectores. Este es mi conjunto de vectores. ¿Y hay que analizar para los tres casos? ¿Cómo dice? Hay que analizar para esas tres raíces que nos salió y reemplazar. Exactamente. Acá está mal, ¿no? Este es igual a 2. ¿Qué va a pasar con este 2 para que yo diga, para que yo justifique mi análisis? ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo ese K por 2, acá tengo este conjunto de vectores, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahora me voy a preguntar si va a generar a B. Para que genere a B, significa que yo tengo que ponerme un vector genérico que pertenezca a un espacio en 3 dimensiones. Y tenga que encontrar los valores de alfa, beta y gamma, ¿sí? Formo mi sistema de ecuación. Y empiezo a trabajar, ¿no? Entonces tengo que llevarla a matriz escalonada. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Complicado o no? Complicado, ¿no? Hay que hacer doble. En realidad, aquí, por ejemplo, lo que nosotros cuando estamos trabajando con alfanumérico, lo que nosotros hacemos es el análisis, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta que un conjunto de vectores puede ser una base, cuando ese conjunto de vectores es linealmente independiente, y cuando genera a todos los vectores. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la dependencia o independencia lineal, siempre debemos igualar al vector nulo. Cuando nosotros tengamos que verificar si ese conjunto de vectores es un conjunto generador, lo que tenemos que hacer es darnos un vector genérico, ¿sí? Formar combinaciones lineales, y si nuestro sistema de ecuaciones es un sistema compatible determinado, vamos a decir que es un conjunto generador. Entonces, básicamente, pensemos, digamos, en esas situaciones que se pueden dar. Entonces, nosotros acá lo que estamos haciendo ya es aplicando todos nuestros conocimientos que tenemos hasta ahora. Estamos
verificando lo que es la dependencia e independencia lineal, estamos verificando lo que es una base, estamos verificando lo que es una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, luego vamos a trabajar sobre lo que son las dimensiones. En dimensiones vamos a seguir trabajando con dependencia e independencia lineal, vamos a seguir trabajando con base. Entonces, son conceptos que se vienen utilizando, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a buscar un ejercicio sencillito. A ver, espérenme por acá. Por aquí tenía algunos ejercicios sencillos. Espera un momentito, por favor, estoy buscando algo más sencillo para ustedes. Bueno, ahorita nosotros estamos introduciendo varios conceptos, ¿no? Uno de los conceptos es espacio generado, espacio lineal generado, y el otro concepto es conjunto generador. Y por el otro lado tenemos el concepto de dependencia o independencia lineal, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos analizando lo que es una base, tenemos que analizar si un conjunto de vectores es linealmente independiente. Si este conjunto de vectores no fuera linealmente independiente, significa que es linealmente dependiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer para estudiar la dependencia o independencia lineal. Es decir, la relación entre independencia lineal y sistemas de ecuaciones lineales. La meta final es analizar las razones por las que un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones o tiene una única solución, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que es la dependencia o independencia lineal, yo ahorita les estoy recordando algunos conceptos que ustedes ya deben saber. Nosotros tenemos que entender que existen sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y no homogéneos, ¿no? Los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos es cuando todos los términos independientes son nulos, ¿sí? Y su única solución es la llamada solución trivial. Este sistema de ecuación lineal homogéneo puede ser un sistema compatible determinado o puede ser un sistema compatible indeterminado. Jamás un sistema incompatible. Entonces, un sistema lineal homogéneo es donde todos sus términos independientes son igual a cero, ¿sí? También tenemos que recordar que un sistema de ecuaciones nosotros lo podemos representar a través de esta matriz, ¿no? A por X igual a B. Y a través de esta matriz nosotros podemos estudiar estos sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando nosotros estudiamos la dependencia e independencia lineal, nosotros vamos a decir, ¿será el sistema homogéneo A por X igual a 0 tiene otra solución además de la solución trivial?
hay formas de combinar linealmente los vectores para que den el vector nulo, donde no todos los coeficientes sean cero. A partir de estos conocimientos previos nace lo que es la definición de dependencia o independencia lineal. Dice, un conjunto de vectores es linealmente dependiente si existen constantes C1, C2 hasta CK, no todos cero, tales que por combinación lineal me puedan generar al vector nulo. Un conjunto de vectores que no es linealmente dependiente se dice que es linealmente independiente. Es decir, cuando la única combinación lineal de los vectores que da el vector nulo es la que tiene todos sus coeficientes cero. Es decir, la única forma en que el vector nulo sea combinación lineal de los vectores es cuando C1, C2 y C sub K sean igual a cero. A ese conjunto de vectores nosotros lo vamos a llamar linealmente independiente. Caso contrario, serán linealmente dependientes. No sé si se entiende ese concepto, porque a partir de ese concepto nosotros hacemos el análisis. Si me dicen sí, no, yo sigo, ¿Podría repetirlo, por favor? ya. Cuando nosotros estudiamos la dependencia o independencia lineal, lo que estudiamos siempre es el vector nulo, ¿ya? Decimos si a partir de combinaciones lineales, ya saben ustedes lo que es una combinación lineal, si la única forma que el vector nulo sea combinación lineal de estos vectores es que estos escalares sean igual a cero, entonces vamos a decir que nuestro conjunto de vectores es linealmente independiente. Si mi vector nulo es combinación lineal de estos vectores y los valores que toman estas constantes son cero, ese conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. Caso contrario, van a ser linealmente dependientes, es decir, si existen otros valores que pueden tomar esas constantes. ¿Sí? Entonces, a partir de este concepto que nosotros debemos entender, debemos estudiar la dependencia o independencia lineal. Entonces, cuando me piden analizar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, lo que yo hago es analizar qué valores toman estas constantes, ¿sí? Dependencia, independencia lineal, siempre igual a mi vector nulo. Formamos nuestro sistema de ecuación por el método de Gauss, que ustedes quieran, ¿sí? Analizamos nuestro sistema homogéneo equivalente. Y si la única solución que tenemos es la solución trivial, es decir, la única forma que el vector nulo sea combinación lineal de esos vectores y que los escalares sean igual a cero, nosotros vamos a decir que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Cuándo va a ser linealmente independiente? Cuando el resultado o la solución sea la solución trivial. Ese conjunto de vectores linealmente independiente, ¿ya? Entonces, nuestra conclusión. Las columnas de la matriz de coeficientes forman un conjunto de vectores linealmente independiente. El sistema tiene solución única si, solo si, el sistema homogéneo asociado tiene solución única, es decir, solamente tenemos la llamada solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Cuando todos los valores son igual a cero, es decir, la única forma de combinar los vectores para que dé el vector nulo es que todos los coeficientes sean cero. Entonces, en ese caso, ese conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. ¿Hasta aquí se entendió lo que es independencia lineal? Bueno, creo que están cansados, jóvenes, ¿no?
No me dicen si se entiende, no se entiende, dónde debo bajar mi explicación, si ¿Qué se mi entiende? explicación está muy complicada. No sé, parece que los 30 están durmiendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. A ver, hagan ese ejercicio. Verifiquen si ese conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Vamos, prendan su cámara y verifiquen. A ver, ya déjenme de que yo descanse un poco de hablar y ahora vamos a la práctica. Vamos verificando. Ahí tienen 3 vectores. Verifiquen si son linealmente dependientes o independientes. A ver, los quiero ver trabajando. Préndanme su cámara. Vamos, prendiendo su cámara todos. Quiero verlos trabajando. Bueno, ¿se cansaron o no se cansaron? ¿Pudieron hacer el ejercicio o no? ¿Qué dice Luz Daniela? ¿Pudo hacer el ejercicio? ¿Nada? ¿Está complicado o no está complicado esta segunda parte? No tengan, por favor, miedo de hablar conmigo, dice. ¿Está complicado o no está complicado para que yo vea otras clases de reforzamiento? Porque si no me dicen, no me hablan, yo supongo que ustedes entienden todo. Solo Sí, está. ingeniera, una clase de reforzamiento estaría bien. Sí, está complicado. Sí, está bien. La verdad que Eh, bueno, esta parte de bases y dimensiones no es sencillo, el análisis mismo que hacemos, digamos, y yo trato de encontrar la mejor manera de poder explicárselo, pero no es tan sencillo. Déjenme, por favor, yo les aviso mañana sábado, les aviso si el domingo podíamos reunirnos un ratito, una horita, vamos a ir dando algunas clases de reforzamiento. Sí, tengo bastante material para ir reforzándolo. ¿Para cuándo fijamos el examen? Para el martes, porque es 10, pero se podría ¿Martes Para el 10? 12 dijo. sí, Ah, Para el tengo 12 tiempo. dijo. Para el 12 escuché yo. Dijo el El 10. jueves 12. Jueves No, 12 pero escuché. está bien, sí, vamos para el jueves 12. Por lo menos lleguemos hasta bases y dimensiones, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es vectores, bases y dimensiones, entonces,
Tendríamos que buscar, yo hablaba ahora con uno de sus compañeros, como la clase con ustedes en la noche, tal vez el examen lo podíamos trasladar para el día sábado 14 para que sea presencial. En la mañana, ¿qué les parece? Solamente quienes trabajan, no trabajan. Aquellas personas, yo entiendo que pueden haber, ojalá que no hayan personas que estén contagiadas de COVID. Su prueba antígeno, si su mamá está contagiada y ustedes están en cuarentena, esa persona no llegue, por favor, ¿ya? Aquellas otras personas que también están en provincia, me dice, ¿sabe qué, ingeniera? Esto, qué sé yo, en Yacuiba, me muestran algo que yo verifique y tampoco no viene, yo se los voy a tomar de manera virtual. ¿Qué pasa con la virtualidad? Hemos tenido muchos problemas en el examen porque muchos no han podido subir su examen, otros lo han subido a media y eso me ha llevado a mucho tiempo en la corrección, ¿ya? Nosotros vamos a ir avanzando, estamos a jueves, sí, a jueves 5, el domingo yo voy a darme un tiempo para repasar con ustedes en la mañana. El martes vamos a avanzar un poquito y vamos a seguir repasando, el jueves avanzamos otro poco y vamos a seguir repasando ya con exámenes del segundo parcial, ¿sí? Ingeniera, disculpe, justamente Dígame. ese sábado yo tengo examen de física. ¿A qué hora tiene examen de física? Sí, de física. Eso no está confirmado todavía la hora, Ajá. pero nos dijo que sí sería el sábado. ¿El sábado va a ser Sí, tenemos virtual? examen de ¿Virtual o Sí, presencial? virtualmente. Ya yo, Virtual, ingeniero. ¿y con quién es? ¿Con cuál de sus profes? ¿Con cuál profesor? ¿Con Chabón? Con Ceballos. Ya, y ustedes me avisan porque el ingeniero Ceballos, supongo que cuando tienen clase con él ustedes. Tenemos clase, el que pasa es que nosotros damos examen teórico y también damos examen práctico. Y el teórico lo tengo yo mi examen el día jueves y el práctico lo tengo el sábado. Lo da el sábado él. Claro, pero supongo que lo toma en un horario, ¿no? Sí, lo tomo en un horario, pero no nos definió el horario aún. Pero sí. Por eso, una vez que definan el horario con él, según ese horario ya definimos el nuestro. No se olviden que el sábado tiene desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde que nosotros podemos estar presentes, ¿no? ¿Sí? Ingeniera, su examen del ingeniero Ceballos mayormente es a partir de la tarde, de 2 en adelante. No lo hace en la mañana. Ya, pero por eso, yo la verdad que prefiero que sea presencial. No va a estar complicado el examen, jóvenes. Vamos a ir repasando, ¿ya? Y, a ver, aquella persona o aquel estudiante que me venza los dos exámenes, el primer parcial y el segundo parcial, ya no va a dar el final. ¿Me parece? Para que se esfuercen. Entendido. Está bien, ingeniera. Está bien. ¿Entendido? Ya, Ya. siempre y cuando lo demos presencial. Entonces, aquella persona que me vence el primer parcial y el segundo parcial va a estar eximido para el final. ¿Perfecto? Entendido. Ya, entonces espérenme, yo el día de mañana por su chat, por su WhatsApp, yo les digo a qué hora nos encontramos el día domingo. El día domingo tiene hartas horas, entonces para los que puedan conectarse. ¿Sí? Va a ser el domingo en la mañana. Ya O si entendí. no nos podemos encontrar el día martes, avanza un poquito y vamos repasando. Lo mismo el jueves, avanza otro poco, vamos repasando y así nos encontramos el día sábado en el examen. Sí, está bien. ¿Ya? Ya, Perfecto. genial. Bueno, vamos a descansar entonces. Yo voy a ir pasándole este fin de semana para que ustedes vayan practicando un poco, ¿ya? ¿Listo? Listo, ya. Bueno,